Dice después, pasado 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El sermón de hoy se llama Koinonía, y vamos a orar al Señor. Señor Padre, gracias Padre mío, te hemos alabado, Señor, has escuchado nuestras voces, Señor, congregacional, Padre mío. Ahora, Padre mío, queremos escucharte a ti, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos crecer en tu conocimiento, crecer en la fe, Padre mío. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Padre mío, y revelándonos, Señor, tu palabra en nuestros corazones, escribiéndola en nuestros corazones, Señor. Y para aquellos que aún, Señor, no han sido transformados, Señor, oh Padre mío, llega a sus corazones, convierte ese corazón de piedra, Señor, en un corazón de carne. Transforma sus mentes, Señor, transforma sus vidas, Padre mío. Que vengan a los pies de Cristo, Padre mío. Y utilízame a mí, y utiliza el mensaje, Señor, para esos propósitos, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Como dije, seguimos con la carta a Gálatas, predicación expositiva. Seguimos en el capítulo 1, ya estamos terminando el capítulo 1. Recuerden la palabra dea, ¿verdad? Los 2 primeros capítulos, doctrina. Luego, los 2 siguientes capítulos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Verdad? Exhortación. Y los 2 últimos capítulos, aplicación. Mira, Elisa estaba en la clase. Ella me lee los sermones antes, para corregir la ortografía. Exactamente, 2, ¿verdad? Y ya estamos acabando la doctrina. ¿Cuál es la doctrina que Pablo ha ido marcando? El Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Y vamos a verlo porque Gálatas capítulo 1 va de la mano con Hechos. Lo que Pablo ahora ha comenzado a defender, este mensaje divino que no fue transmitido por hombres, ¿verdad? Ni de hombre a hombre, sino que viene del cielo, de parte de Dios, y es especialmente cara a cara con Cristo, ¿verdad? Entonces él está defendiendo ese mensaje divino, ¿verdad? ¿De qué forma? Con su vida, ¿verdad? Su transformación de perseguidor, ¿verdad? A predicador, como hemos leído ahora en Gálatas, ¿verdad? En estos últimos versículos. Ahora, tengo 3 puntos en la predicación de hoy. ¿Lo tienes ahí, Elisa? 1, la importancia de la hermandad. Se me ha faltado una A por ahí. Se me ha saltado una A. La importancia de la hermandad. El 2, de perseguidor a predicador. Y el 3, glorifica siempre a Dios. Gálatas 1:17, que nos quedamos en el sermón pasado. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, ¿verdad? Subí, cuando realmente bajó, pero claro, la palabra de ir a un lugar a otro es subir. Así que él, ¿verdad? De Damasco sube a Arabia, él baja un poquito más al desierto. Así que Pablo está manteniendo una defensa de su evangelio, ¿verdad? Nos quedamos en que él estaba defendiendo el evangelio y que este mensaje que él predica es divino. No es dado por hombre, ni de hombres alguno, refiriéndose a los apóstoles, ¿verdad? O a los discípulos de Cristo. Este mensaje le fue dado por Dios hombre. ¿Quién es Dios hombre? Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Dado por Dios hombre, por Jesucristo, cara a cara. Y le fue dado en el desierto de Arabia. Recordemos que él, cuando viaja a Damasco, tiene un encuentro diferente a los nuestros, pero tiene un encuentro con Jesucristo. Y no es un encuentro normal, es fuera de lo normal. Se le aparece Cristo, ¿verdad? A él es el único que lo ve, se le aparece a Cristo, lo ve, ¿verdad? Y le dice, ¿a quién persigues? Que me persigues a mí, ¿verdad? Estás persiguiendo a la iglesia, me persigues a mí. Los demás acompañantes de Pablo solamente escuchaban lo que decía Jesús, pero él tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y luego es ciego, le sale unas escamas, es llevado a Damasco. En Damasco le fue quitado
las escamas y fue bautizado. Así que él está en Damasco y en Damasco comienza a predicar, como vamos a ver en Hechos, y luego va a bajar a Arabia. No va a ir a los apóstoles para, de alguna forma, recibir, ¿no? La mano, la diestra, ¿verdad? Que sí, este es el evangelio y el Señor te manda. No, él no hace eso, él no va a los apóstoles, él va a bajar a Arabia. Así que este mensaje que le fue dado por Dios, hombre, cara a cara, es de Jesucristo. Es de Jesucristo. Él va a ser capacitado, va a ser enseñado por mismo Jesucristo en Arabia. Es en este tiempo en Arabia que es un retiro espiritual, de meditación. ¿Para qué? Para aclarar su doctrina. Recordemos que él lo único que tiene es el Antiguo Testamento. Y sobre ese Antiguo Testamento tiene un peso más grande, ¿verdad? Que eran las leyes que habían aumentado, ¿verdad? Los judíos, sus doctrinas que ellos habían aumentado, sus fiestas, sus comidas y un montón de cosas que habían aumentado por encima de las palabras, sus tradiciones. Así que Pablo va a retirarse en meditar en la palabra y quitarse todas esas cosas que estaban sobre la palabra, ¿verdad? Y sobre todo va a apuntar a Cristo. Todo lo que había aprendido va a apuntar a Cristo. Así que se retira espiritualmente en una meditación para aclarar su doctrina, pero sobre todo para aprender de nuevo. Pues yo, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él se va a retirar a Arabia y va a recibirlo del mismo Jesucristo. Pablo tiene escrito la palabra en su corazón. Él tiene escrita la ley y todo el Antiguo Testamento lo tiene escrito en su corazón. Pero ahora él debía verlo a la luz de la cruz. Todo lo que tenía, todo el conocimiento que había aprendido desde los 13 años junto a los pies de Gamaliel, ahora tenía que verlo a la luz de la cruz. Cosa que los del Sanedrín no hacían, ¿verdad? Buscaban la salvación en la ley. Ahora él tiene que verlo a la luz de la cruz. Él tiene que ponerse ahora los lentes, las gafas del evangelio de Cristo, de la cruz, de esas buenas noticias, de ese Salvador que ha transformado su vida, el mismo que le ha sido revelado a él, que se le apareció en el camino de Damasco y lo llamó para ser un instrumento a los pies de Cristo. Así que Pablo continuará defendiendo el evangelio de la cruz. Él y el Cristo resucitado con su testimonio, con su vida transformada. Él va a seguir. Nos quedamos en el 17, pues en el 18 él va a seguir con su testimonio. ¿Cómo era conocido? Y cómo a raíz de su conversión ahora es conocido Pablo. Ahora, tu vida, hermano, tu vida puede dar ese mismo testimonio de conversión, el antes y el después de Pablo. Y ahora este hombre, Pablo, religioso, perseguidor a causa de su celo por la ley, transformado ahora a misericordia, donde sus cadenas han sido rotas, esas cadenas que lo tenían sujetado a la ley han sido rotas, y ahora comienza a predicar en Damasco. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles 9, del 20 al 25. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto está pasando cuando se le fue bautizado, le fueron quitados las escamas, fue bautizado y comienza a predicar el evangelio en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira esa transformación. Perseguía a los hermanos por causa de la ley y ahora comienza a predicar diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que se hablaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo no puede callar. Él ha sido transformado. Pablo no puede callar.
algo dentro le impulsa a predicar. Su mensaje no es tan difícil, su mensaje no es tan difícil, pero es tan difícil de entender para los religiosos judíos. Es difícil de entender. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es un mensaje sencillo, pero difícil de entender si tu vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo. Un mensaje directo. Es un mensaje directo a la yugular del Sanedrín que predicaba la ley, la obediencia a la ley, los sacrificios. Esto está yendo directo en contra del Sanedrín. El mismo Sanedrín que les dio las cartas para perseguir. Y ahora hace lo contrario. ¿Te imaginas el estupor del Sanedrín? ¿Verdad? Su mayor carta para perseguir a los cristianos y para hacer cumplir la ley, ahora está haciendo lo contrario. Jesús el Cristo, nuestro Mesías esperado. Sí, al que matasteis, predicaba él, al que matasteis en la cruz, ese es el Hijo de Dios. Eso está predicando ahora. No era mucho de esperar la reacción de los judíos. En las sinagogas no era mucho de esperar cuando le dicen la verdad, cuando alguien le dice la verdad a estos judíos en su cara. Y si no tienen un corazón transformado por el amor de Dios, su reacción será, ¿cuál? Intentar matarlo, intentar callarlo, ¿verdad? Esa es la reacción de los judíos. Se juntaron y dijeron, vamos a matarlo. Y es por ello que huye de Damasco a Jerusalén. Es por ello. Ya ha aprendido, ¿verdad? Él predica en Damasco, se retira a Arabia, regresa a Damasco a predicar ya el evangelio diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ahora intentan matarlo. En otro versículo dice el tetrarca, ¿verdad? De Damasco y de ese lugar, se puso junto con los judíos para matarlo. Así que a él lo bajan por la muralla. Algunos dicen que era una casa que estaba junto a la muralla y de una ventana lo bajaron. No en sí de la muralla, sino de una casa que estaba encima de la muralla por la ventana. Es por eso que no lo pillaron. Lo bajaron en la noche. Esto me lleva a mi primer punto, la importancia de la hermandad. La importancia de la hermandad. Gálatas 1, 18, 20. Después, pasado 3 años, eso cuando estuvo en Arabia y luego se fue a Damasco, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después de su conversión, se quedó en Damasco con algunos discípulos. Luego bajó a Arabia para tener ese encuentro personal con Jesús y a poder aprender el evangelio. Luego subió a Damasco, donde fue perseguido a muerte. Tanto que tuvo que huir bajando en una canasta por una muralla. ¿Tú te imaginas escapando de esa forma? ¿Verdad? Como un prófugo. Como un prófugo. No ha hecho nada malo, pero está escapando como un prófugo. A esto han pasado ya 3 años. Han pasado 3 años. Pablo ya no es el mismo hombre que salió de Damasco a caballo de Jerusalén a Damasco con cartas del Sanedrín. Ahora es una nueva criatura por el poder del evangelio encarnado que lo llamó para su causa, Jesucristo. Ahora él está huyendo a Jerusalén y él dice subí, ¿verdad? Dice subí a Jerusalén. Una palabra que denota la importancia que tiene Jerusalén en ese momento. Es una importancia como un cuartel general del cristianismo. Es ahí donde todo ha empezado, en Jerusalén. Todo ha empezado. Y él quiere subir. Y esto es todo lo contrario, si te das cuenta, es todo lo contrario. Él salía de Jerusalén como perseguidor y ahora entra como perseguido. Todo lo contrario, ahora él es el perseguido. Su intención es conocer a Pedro. Por fin estará cara a cara con uno de los apóstoles de Cristo y sobre todo pilar de la iglesia, junto a Jacobo, pilar de la iglesia. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué fue Pablo a Jerusalén a ver a Pedro? Pablo ya nos dijo que él recibió el evangelio. Él recibió el evangelio directamente de Jesucristo. Así que podemos descartar
esta intención de conocer el Evangelio. Él ya lo sabe, él ya lo conoce. Así que su intención no es conocer el Evangelio con Pedro. Tampoco sube para buscar la aprobación de los apóstoles, ya no lo dijo, yo no subí a buscarlo, sino me retiré. Él buscó la aprobación de Cristo, conocer de Cristo, ¿verdad? Así que él no sube a buscar la aprobación de los apóstoles, ya que él ha sido apartado, llamado, comisionado para predicar el Evangelio, el mensaje de la reconciliación y la paz con Dios. Así que, ¿cuál es la intención de Pablo? ¿Cuál es su intención para subir y conocer a Pedro? Pues el apóstol Pablo fue a Jerusalén para conocer a Pedro. Era el principal orador entre todos los apóstoles, Pedro. Así que vemos aquí dos grandes hombres con dos grandes ministerios diferentes, pero con un mismo evangelio, con un mismo propósito. Pablo decide ver a Pedro para tener compañerismo, como el título del sermón, koinonía, comunión. Para eso sube Pedro, para tener compañerismo. Aquí hay una lección muy importante para los obreros de la viña del Señor, para ti y para mí. Aunque tengamos diferentes ministerios, ¿verdad? El evangelio siempre va a ser el mismo. El evangelio siempre va a ser el mismo. Es necesario humillarse y buscar el compañerismo de otros, sabiendo que en la unidad hay fortaleza. ¿A qué quiero decir con otras iglesias? No debemos cerrarnos. No debemos cerrarnos como iglesia. Hermanos míos, debemos tener cuidado cómo nos comportamos con otras iglesias. No debemos pensar como en algunas iglesias que estuvimos o que han estado, que se creen que son los únicos cristianos y se enseñan, bueno, no lo demuestran abiertamente, pero luego se van a sus estudios y te enseñan que ellos son los únicos cristianos, los únicos evangélicos. Los demás no lo son. Todas, a pesar de sus diferencias doctrinales o interpretación, son hermanos en Cristo. Son hermanos en Cristo. Eso sí, siempre y cuando estemos unidos con la misma fe, ¿verdad? Con la misma fe, con las mismas doctrinas esenciales, la Trinidad, las dos naturalezas del Hijo, la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras, que Cristo murió y al tercer día resucitó corporalmente en gloria, que ascendió a los cielos y está sentado en el trono celestial, y que desde ahí gobierna toda la creación y con toda autoridad y potestad. Mientras mantengamos esas doctrinas esenciales, todas las iglesias que creen esto somos hermanos en Cristo. Pablo reaccionó cuando estas doctrinas esenciales fueron atacadas por los judaizantes. Su reacción fue radical y nosotros debemos responder con la misma fuerza, con el mismo carácter de Pablo, pero también con mansedumbre y amor. Hermanos, vemos que Pablo se ha entrevistado con Pedro y probablemente quiere conocer de primera mano la valiosa información de Pedro sobre la vida de Jesús, sobre su vida durante esta estadía en la tierra, sobre el estado de la iglesia. Él quiere saber cómo se encuentra la iglesia en Jerusalén, también sobre los futuros planes que pudieran tener los apóstoles. Por otro lado, de seguro que Pedro tuvo conocimiento de primera mano acerca de las inolvidables experiencias de Pablo, ¿verdad? Pedro quería conocer a Pablo también y conocer su experiencia. ¿Qué pasó cuando iba de camino a Damasco? Sobre el estado de la religión en esa ciudad de Damasco y sobre forma tan hábil y providencial en que frustraron los planes de los judíos, los hermanos de Damasco. ¿Verdad? Quieren conocerse los dos, quieren saber, quieren tener conocimientos ambos. Pero sean cuales fueran los temas que discutieron, una cosa sí debe quedar clara. Los dos hombres se reunieron en igual condiciones. Se reunieron con igual condiciones. Ninguno de los dos recibió del otro, ¿verdad? Del otro, misión o el evangelio. Uno fue enseñado por Jesucristo durante 3 años y medio, el otro fue enseñado en Arabia durante 3 años. Los dos recibieron el evangelio del mismísimo Jesucristo. Los dos recibieron la misión, uno a los gentiles y otro a los circuncidados, ¿verdad? Los dos fueron escogidos, fueron llamados.
para predicar el evangelio. Los dos estaban al mismo nivel, los dos eran apóstoles. Ahora, esto no quiere decir que no reconociera Pablo el liderazgo de Pedro. Esto no quiere decir que Pablo, ¿verdad?, quería saltarse las reglas, saltarse la norma y decir, no, tú eres igual que yo. No. Pablo quería reconocer el liderazgo de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro tenía un liderazgo en la iglesia, la cual fue delegada por el mismo Jesucristo mientras estaba en la tierra. Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo te ruego a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos, o confirma a tus hermanos. A Pedro le está dando, ¿verdad?, el liderazgo de la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Y Pablo va a reconocer ese liderazgo. Para eso está yendo a ver a Pedro. En Hechos de los Apóstoles 9:26 dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Normal, un perseguidor de la iglesia, alguien que mataba, normal que tuvieran miedo, no creyendo que fuese discípulo. Algo tramaba Pablo, ¿verdad? Decían ellos, algo puede estar tramando este hombre. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Hermanos, la hermandad entre los discípulos de Jesús fue unánime, y debemos aprender nosotros como iglesia sobre ellos. En Gálatas 1:19, pero no había ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En el libro de los Hechos nos dice que es Bernabé quien se apresura a meditar entre Pablo y los apóstoles, entre Pablo y los discípulos. Pero vemos que solo hay un apóstol de los 12, este es Pedro. Al referirse a Jacobo, que es Santiago, también llamado Santiago, hermano del Señor, su medio hermano, hijo de José y de María, y llamarle apóstol es en el sentido general de la palabra apóstol y no de oficio. Muchos confunden y creen que Santiago es apóstol, el hermano de Jesús no fue apóstol. Le llamó apóstol en el sentido general de la palabra y no de oficio apostólico, pero sí como un siervo enviado, eso es apóstol, enviado para el servicio de la iglesia, tanto así que llegó a ser pilar de la iglesia, un pilar de la iglesia como lo veremos en Gálatas más adelante. Así que hay que diferenciar entre Jacobo, hermano de Jesús, con los dos apóstoles, que sí son apóstoles, con los dos Jacobos que son apóstoles. Jacobo o Santiago mayor, hermano de Juan, ya saben de qué Juan, el que escribió Apocalipsis, quienes eran hijos de Zebedeo, y Jacobo o Santiago menor, hijo de Alfeo, que estos sí son parte del apostolado de los 12 apóstoles. Así que no podemos concebir que Pablo, en su visita a Jerusalén, hubiera pasado por alto a un hombre de la importancia de Jacobo, considerado como columna de la iglesia y hermano de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Quién más te va a contar la historia de Jesucristo que de la mano de su hermano desde niño, ¿verdad? ¿Quién más? En Gálatas 1:20 nos dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Recordemos que Pablo está siendo atacado su ministerio, poniendo en tela de juicio no solo su apostolado, también el evangelio que predica, y sabiendo que estos falsos hermanos judaizantes pondrían en tela de juicio los hechos que está narrando, que está comenzando a narrar lo que ha pasado en Jerusalén, durante su corta estancia en Jerusalén, y el encuentro con Pedro, con Santiago, apela, afirmando
y tomando a Dios como testigo de la verdad, de la veracidad de sus palabras. Lo que no sabían los judaizantes es que todo esto quedaría escrito verídicamente por Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo apela a Dios, ¿verdad? Que todo lo que dice es verdad, pero Dios utiliza a Lucas para confirmar esa veracidad y dejar por escrito que lo que está diciendo Pablo para la posteridad, que somos nosotros, que todo lo que ha escrito y ha hecho en Jerusalén es verdad. Así que la importancia de la hermandad entre los hermanos es la comunión, hermanos, es la comunión dentro de la iglesia local y con otras iglesias. En primera de Juan 1, del 5 al 7 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, el evangelio de la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es la importancia de la comunión. ¿A qué subió Pablo? A tener comunión, a tener coinonía, gracias a ese mismo evangelio que los unía, a ese mismo evangelio de luz, ese mismo evangelio de paz, a tener coinonía, a tener comunión con los hermanos. Esa comunión profunda y saludable, espiritual, solo la experimentan los limpios de corazón. Pablo ha sido transformado. Los humildes de espíritu, Pablo radical, asesino, ahora ha sido humillado, ¿verdad? En amor. Es un humilde de espíritu. Los que están dispuestos a exponer y confesar sus debilidades a Cristo y buscando la ayuda de sus hermanos en Cristo en cada una de sus aflicciones, en cada uno de sus gozos y en cada una de sus victorias. ¿No se parecen a nosotros? Lo que está sucediendo a Pablo, ¿no se parece a nosotros? Aflicciones, gozo, victoria. Cambia nuestro carácter, nos humillamos. Lo mismo que nosotros. Así que, hermanos, debemos tener presente siempre esa coinonía, esa comunión entre los hermanos. Filipenses 2, 1 al 2 declara, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, comunión, sintiendo una misma cosa, todos nosotros, sintiendo una misma cosa, en la aflicción, en el gozo, en la victoria. Coinonía es estar de acuerdo con el otro, es estar de acuerdo, es estar unidos en el mismo propósito, es servir al lado del otro. Nuestra coinonía con los demás se basa en nuestra coinonía común con Jesucristo. Si no estás en unión con Cristo, no estarás en unión con tu hermano. Si no estás en coinonía con Jesucristo, no tendrás coinonía con tus hermanos en la iglesia. Así que primero tendrás que venir a los pies de Cristo, estar en unión con Cristo. Esto me lleva a mi segundo punto, de perseguidor a predicador. Gálatas 1:21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. En este relato podemos relacionarlo con lo que nos cuenta Lucas en Hechos de los Apóstoles 9:28 al 30. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. A Cesarea y lo enviaron a Tarso, a Siria y en Cilicia. Pasados los 15 días de visita, solamente fueron 15 días que estuvo en Jerusalén.
15 días para conocer a los hermanos en Cristo Jesús que se encontraban en Jerusalén, para tener coinonía con ellos. Los judíos de la ciudad se incomodaron sobre la predicación que daba Pablo. Esto es disparar, es el carácter, el ímpetu y su manera de predicar ferviente de Pablo, además de ser un baluarte dentro de la expansión del cristianismo, es de esperar que intenten matarlo. Pablo nos dice que después, o sea, seguidamente, se dirige a las regiones de Siria, de Cilicia, mientras Lucas nos da mucho más información de esa salida. Pablo dice que él subió, él salió. Pablo nos dice que intentaron matarlo y tuvo que salir, ¿verdad? Nos da mucha más información Lucas de su salida. Vinieron después que había predicado a Cristo y discutido abiertamente en Jerusalén. Y después que había despertado esa asesina oposición de sus enemigos. Asesina oposición, intentan matarlo. Él huye. Y seguimos leyendo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Pasaron 15 años para regresar a Jerusalén. Tuvo que huir de Jerusalén, ¿verdad? Estuvo 15 días con sus discípulos, con sus hermanos, y tuvo que pasar 15 años para poder regresar y volver a ver a sus hermanos en Cristo en Jerusalén. Durante este tiempo, Pablo no fue conocido en el mundo cristiano. Han pasado 15 años, no le han vuelto a ver la cara, ¿verdad? Lo vieron 15 días, a ver si tú te acuerdas de alguien que lo ves 15 días. Y él dice, durante este tiempo, Pablo no fue conocido en el mundo cristiano. Solo fue conocido por aquellos pocos que se reunieron en Jerusalén. Lo vieron 15 días y lo conocieron. Es por ello que los cristianos pueden decir en el verso 22, y no era conocido de vista. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. El hecho de que no fuera conocido en persona, en cara a cara, no quiere decir que no llegaran hasta ellos noticias de su fructífero ministerio y el avance del evangelio. Nótese que ya hay iglesias en Jerusalén. Antes que Pablo llegara, ya hay iglesias en Jerusalén, en Judea, y que se reúnen para adorar a Cristo. Estas iglesias a las que llegan las noticias del avance del evangelio, en Gálatas 1:23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No lo han visto 15 años. Solamente escuchan de él, oyen de él. Solo saben de él por oídas. El punto es que el apóstol quería dejar claro es que después de su conversión, él no había dado su testimonio alrededor de Jerusalén. Él fue y visitó a Pedro, a Judas, a Pedro, a Jacobo y a algunos discípulos que estaban ahí. Él no había ido alrededor de Jerusalén, no había hecho, ¿verdad?, un ministerio ahí, no. Él solamente, excepto las visitas que en esa ciudad mencionó, era totalmente independiente de los apóstoles, independiente de las iglesias de Jerusalén y totalmente dependiente de Cristo. Era independiente de los apóstoles, independiente de las iglesias en Jerusalén, pero era dependiente de Cristo. Es así como se convierte de perseguidor a perseguido. Salió de Jerusalén con cartas de persecución, se convierte, es perseguido en Damasco, ahora entra a Jerusalén como perseguido, después de 14 días sale nuevamente como prófugo y es perseguido, su vida está en peligro, ¿verdad? Y se mantiene 14 años fuera, 14 años fuera. Pablo de perseguidor a predicador. Aquel que asolaba ahora edifica. ¿Te das cuenta? De perseguido a predicador, de perseguidor a perseguido, de perseguidor a predicador. Y aquel que asolaba ahora edifica. Antes que destruía, ahora construye. Pablo no es el mismo que salió en caballo en dirección a Damasco. Él tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió radicalmente. Es así como todo cristiano debe ser. Tener un cambio radical entre ese antiguo hombre que habitaba en nosotros y esa nueva naturaleza cristiana. El ejemplo de Pablo nos debe inspirar a todos y motiva a seguir su ejemplo.
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Pablo, quien perseguía y quien mataba, ahora predica vida nueva. Él quitaba la vida, ahora predica nueva vida. Él predica la fe en común con los mismos que antes perseguía. Ahora predica lo mismo en común con los que antes perseguía, a pesar de que ahora es perseguido. ¿Predicas tú la palabra una vez que has venido a los pies de Cristo? A pesar de lo que digan a tu alrededor, ¿predicas la palabra? Pablo es perseguido y predicaba el Evangelio. ¿Tú predicas la palabra? Pablo lo hacía. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Glorificar siempre a Dios. Glorifica siempre a Dios. Y dice el versículo 24 de Gálatas 1, y glorificaban a Dios en mí o por mí. Y daban gloria a Dios a causa de mí, en otras palabras. Daban gloria a Dios. Lo que estaban viendo en la vida de Pablo, los que le llegaban las noticias que oían, daban gloria a Dios por causa de mí. Este es un comentario loable sobre el apóstol Pablo. Pablo había vivido y dado tal ejemplo que los demás podían reconocer su ejemplo. Despertaba el deseo de darle gracias a Dios, de glorificar a su nombre de Dios. Esto es ejemplo para todo cristiano. Es un ejemplo para ti y para mí. No había desconfianza como la tuvieron al principio los de Jerusalén. Tampoco hay indiferencia ahora. Tampoco había rencor. Ni siquiera estaban solamente felices. No estaban solamente felices, no. Por lo contrario, los hermanos sabían que todo lo que viene de Dios debe ser devuelto en la forma de una alabanza, de una acción de gracias. Y estaban conscientes de que este círculo jamás debe ser roto. Por tanto, reconocieron el glorioso carácter de los maravillosos atributos de Dios. ¿Qué estaban viendo en la vida de Pablo? Los atributos de Dios. Su poder, su soberanía, la sabiduría de Dios, su gracia, su misericordia. Pablo estaba dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Y los hermanos cristianos podían ver los atributos de Dios, demostrados todos por la salvación de este miserable hombre. Un implacable perseguidor, transformándolo en un apasionado heraldo del Evangelio. Qué profundidad de emociones debe de haber, ¿verdad?, anonadado de Pablo cuando escribía estas últimas palabras. Y glorificaban a Dios por causa de mí, literalmente en mí. Pablo sabía el testimonio que estaba dando y el testimonio que estaban recibiendo los cristianos, ya que este evangelio es divino en esencia, es divino en origen. No se debe hacer ningún intento por distorsionarlo. Son las únicas buenas nuevas por las que los hombres pueden ser salvados, capacitados para hacer bendición a los demás, como lo fue Pablo, y equipados para vivir una vida que glorifique a Dios, como tú y yo. Soli Deo Gloria, está diciendo Pablo. Soli Deo Gloria, un grito de la Reforma protestante, pero que mucho más antes ya era un distintivo dentro de la iglesia cristiana y primitiva. ¿Te das cuenta? Glorificaban y daban gloria a Dios. Soli Deo Gloria, daban gloria a Dios. Esto es confirmar que Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. A pesar de que podemos ver en este momento que estamos pasando por dificultades, que estamos pasando por aflicciones, quizás no podamos ver el final del túnel, pero nos rendimos y damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios para que obre según su voluntad. Del mismo modo nos gloriamos en las victorias de nuestras vidas, nos llenamos de gozo porque vivimos una vida sana y tranquila. En este modo debemos dar gloria a Dios nosotros. Incluso damos gracias a Dios por esta iglesia tan pequeñita que tenemos, por los hermanos que aquí nos congregamos.
Qué alegría saber que cada jueves, que cada domingo podemos encontrarnos como hermanos que predicamos la misma fe para dar gloria a Dios por sus vidas, como lo hicieron con Pablo. Glorificaban a Dios. Nos juntamos para tener coinonía entre hermanos y dar gloria a Dios en una misma fe y una común fe. Hermanos, yo doy gloria a Dios por vuestras vidas, por vosotros. Hechos de los Apóstoles 9:31 para terminar. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Así termina con Pablo. Tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y por toda Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y yo aumentaría. No quiero entrar en pecado de aumentar la Biblia, no. Y yo aumentaría hoy humildemente a España, a Murcia y a Alcantarilla son edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecían por el Espíritu Santo. Y ese es nuestro deseo. A Dios sea la gloria por siempre, que Cristo regrese pronto. Amén.